Bien, buenas tardes. En esta sesión, entonces, vamos a tratar la educación en la Edad Media. Eh, Se conoce como el periodo de la Edad Media, la etapa comprendida entre los siglos V y siglo XV. Están marcados por la caída del Imperio Romano de Occidente y el siglo V y finaliza en el siglo XV con el descubrimiento de América. Durante este periodo, muchas escuelas, tanto municipales, catedralicias y episcopales, se fundaron bajo la influencia cristiana, eh, centrada principalmente en lo que se conoce como las artes liberales, formadas por el trivium y el quadrivium. La Edad Media entonces va a comprender la etapa entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media que comprende los siglos V al siglo XII y la Baja Edad Media durante los siglos XII al siglo XV. Rasgos generales. Este periodo, si bien la Edad Media se conoce como un periodo de forma peyorativa, como la Edad Oscura, sobre este periodo medieval ha recaído un juicio que ha sido de carácter peyorativo, pero considerado en su desarrollo, este periodo puede caracterizarse por grandes acontecimientos que van a caracterizar la época y entre los cuales está, por ejemplo, el ejercicio de las libertades. También se lograron grandes transformaciones sociales y transformaciones económicas. Dentro de los rasgos generales que caracterizan la Edad Media, entonces, tenemos que en el aspecto económico, el feudalismo derivado del contexto de la caída del Imperio Romano de Occidente. El sistema filosófico y teológico imperante entonces va a ser el escolasticismo, corriente que buscaba interpretar la revelación cristiana con los preceptos teológicos de Aristóteles. La sociedad estratificada en la nobleza, el rey, la nobleza, el clero y los vasallos. Una sociedad marcada por un carácter comunitario que principalmente esta sociedad feudal tuvo un carácter comunitario caracterizado por una sociedad en la que impregnaba principalmente el feudo, la relación feudal entre el señor y el vasallo, pero también se puede una relación comunitaria de familia que se puede caracterizar principalmente el periodo. Bueno, también podemos señalar dentro de los rasgos generales que la influencia de la Iglesia, que va a caracterizar el periodo, eh, y también una corriente que eh, se caracteriza generalmente por la transmisión de la sabiduría cristiana. Pero el carácter religioso va a ser uno de los elementos más trascendentales. Dos verbos resumen la educación cristiana en la época: enseñar y aprender. La doctrina y la disciplina, visiones también del conocimiento y principalmente la Biblia como el elemento, como el texto, digamos, más relevante de este periodo. También podemos señalar que pues, el escolasticismo como disciplina y como doctrina, como pensamiento y corriente dominante, entonces va a tener también unos representantes entre los cuales podemos señalar a Aristóteles, perdón, a Santo Tomás de Aquino, a Pedro Abelardo y también a San Agustín, que van a ser uno de los autores más eh,
relevantes de la corriente escolástica. Bien, los escolásticos consideraban que la memoria era un medio y no un fin. Por ejemplo, en un texto que leía decía que no te alegres de haber leído mucho, sino de haber entendido. Entonces entendemos que el escolasticismo va a considerar primero la memoria como un medio y no como un fin. La disciplina entonces era una de las bases de los escolásticos, también el entendimiento y la memoria, las facultades determinantes del conocimiento. También podemos señalar que la disciplina base para la pedagogía de los escolásticos va a estar en la adquisición fundada principalmente en la transmisión de la sabiduría. El propio San Agustín consideraba que debía en la enseñanza haber un poco de, digamos que de presión sobre los educandos. En términos generales, el hombre medieval recibió dos tipos de educación, una cristiana y una principalmente para los clérigos, la cristiana para los monjes, y también una de tipo secular que va a caracterizar. La iglesia entonces va a ser la protagonista, el papel rector dentro del ámbito cultural y dentro de la educación. La cultura medieval entonces va a estar cimentada bajo tres vías: el entendimiento, la virtud y la gracia divina. Bien, la educación medieval entonces, o mejor, la formación en la educación medieval está guiada por dos tipos de formación: una educación eclesiástica y una educación secular o civil. La educación secular era la que se recibía para la clase popular y la clase caballeresca, o sea, principalmente los caballeros. Em, en las universidades la educación estuvo liderada por lo que fueron las artes lideradas en lo que estamos acá, el trivium y el quadrivium. Y el trivium la conformaba la gramática, la retórica y la lógica, y el quadrivium la aritmética, la geometría y la música. Van a ser en la educación medieval los medios a través de los cuales se impartía la educación en las universidades. Bien, la educación medieval, entonces la formación entonces estaba bajo tres niveles: una educación elemental, una educación media y una educación superior. Dentro de los educadores medievales entonces están educadores como Santo Tomás de Aquino, Pedro Abelardo y Anselmo de Canterbury. Las instituciones educativas que van a dar inicio a las universidades van a ser las escuelas catedralicias y episcopales, que luego de un periodo empiezan ya con la impartición de las artes liberales en el trivium y el quadrivium. Bueno, ¿cuáles eran entonces esas instituciones educativas que van a dar origen a los primeros centros? Tenemos que son las escuelas palatinas fundadas por el emperador Carlos Magno en el Palacio de Aquisgrán durante el renacimiento del Imperio Carolingio, un periodo de florecimiento intelectual durante la Alta Edad Media. La escuela palatina era entonces el plan más cultural más importante de Carlos Magno para su imperio y se convirtió en el centro educativo más renombrado de la época, que sirvió de ejemplo para muchas escuelas. Muchos niños y la alta nobleza se educaron en las escuelas palatinas. Las escuelas monacales fueron las más importantes instituciones educativas de la cristiandad latina, en lo que se conoce como la época oscura entre los siglos IV y siglo VIII. Mantuvieron una importancia
el periodo alto medieval desde el Renacimiento del Imperio Carolingio, cuando funcionó la Escuela Palatina de Arlington y otras escuelas, hasta más o menos el siglo XII, cuando las escuelas catedralicias comenzaron a crear lo que se conoce como los estudios generales, más tarde conocidas como las universidades. Eh, si bien Carlos Magno tuvo un impulso en los primeros centros educativos, este hizo de la educación como un fin el control social para proteger los intereses de la clase dominante. Existieron entonces estos tres tipos de escuelas: las escuelas palatinas, las escuelas conventuales y las escuelas parroquiales. Las catedralicias o palatinas, donde se impartía educación para la nobleza y se adiestraba en las labores del gobierno. Las conventuales, donde se educaba al clero para que cumpliera sus funciones de controlar ideológicamente al pueblo a través del credo. Y se impartían las 7 artes liberales, que esas van a caracterizarse por eso. Las escuelas parroquiales, donde se impartía educación para el pueblo y donde se enseñaba a obedecer y a soportar con resignación la condición de explotado. Eh, de estas instituciones de origen medieval se desarrollan entonces alrededor de las bibliotecas de las catedrales europeas, con una función específica de que es la formación del clero, durante lo que ya señalábamos como la Alta Edad Media. Van a prosperar más o menos entre lo que se conoce el Renacimiento del Imperio Carolingio, entre los siglos octavo al siglo noveno. Bueno, digamos, antes de derivar el término de universidad, donde, digamos, van a contribuir justamente a la formación de las universidades. También podremos señalar en esta lección el término de universidad, que, como sabemos, significa una comunidad en la época medieval de estudiantes y profesores, una comunidad de profesores y académicos. Estas comunidades eran gremios medievales que se formaron junto a la formación de las primeras ciudades y recibieron unos derechos papales y principalmente a través de cartas que se emitían por los prelados en las que controlaban estas universidades. Unas ideas centrales de la institución de la universidad era la noción de libertad académica y también el que se podían otorgar créditos educativos, créditos académicos. En la época medieval, a partir del siglo XIII, muchas universidades se desarrollaron a partir de las escuelas catedralicias y de las escuelas monacales, que fueron desde el siglo VI. Históricamente, las escuelas medievales fueron producto de estas escuelas catedralicias que se han formado a partir del siglo VI después de Cristo. Bueno, con esto dejamos el inicio de lo que